Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a la sede del Patronato Provincial de Turismo, que como saben es este Palacio de Niñas Nobles. Yo me gustaría comenzar dándole las gracias a Antonio Huerta, un amigo que nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Antonio? Mucho tiempo. Éramos muy jovencillos. Sí, todavía no teníamos muchas canas y teníamos un poquito de más pelo que ahora. Y para el patronato y para mí, que yo soy Enrique Medina, diputado provincial de Turismo, es un placer tener esta segunda presentación del libro de Antonio, El latido del carbonero. Sobre todo por lo que significa para él, lo que significa para la cultura granadina y la cultura de la provincia. Y cómo no también para el sentir, sobre todo, de lo que y expresa en sus libros. Este libro de cuentos que yo he tenido el placer de empezar a leer, la verdad que en tono al mea culpa, Antonio, por no haberlo terminado aún, pero sí es verdad que yo creo que todo el que lo empieza a leer, como me ha pasado a mí, nos va a cautivar y nos va a hacer meternos en esta historia. Yo simplemente decirle a Antonio y a todos ustedes que aquí tienen su casa para lo que necesiten, como ha sido el caso de Antonio, y para nosotros, para la Diputación Provincial, para el Patronato Provincial de Turismo, pues es un placer que este edificio, que esta sala sirva como un centro cultural, a la vez que es también un centro de recepción de turistas en la provincia de Granada. Yo, sin más demora, yo no soy el protagonista, son ellos, el ilustrador Carlos JJ Pérez, que como todos ustedes conocen es periodista, y por supuesto, como no, a Antonio Huertas, que es el editor y el escritor del libro. Yo, sin más demora, les doy la bienvenida. Antonio, espero que te encuentres en tu casa, que sabes tú que lo es, este Patronato Provincial de Turismo, y le paso la palabra a JJ Pérez. Bienvenido y buenas noches. Voy a hacer destrozo en la casa. Que yo no estoy acostumbrado a este tipo de micrófonos, perdón. Muchísimas gracias Enrique, y muchísimas gracias a esta casa por estar en la presentación de este libro. Yo fundamentalmente le quiero dar las gracias a Antonio Huerta por haber confiado en mí para la lectura de este fragmento y de un fragmento de la obra. Y sobre todo lo que me gustaría con esta lectura es estimular a aquellas personas que aún no lo han leído, que se atrevan, y a aquellas personas que lo han leído, pues que hagan una relectura. Antonio se define como un escritor entre olivos y frutales. La verdad que debe de ser una envidia para todas aquellas personas, todos aquellos escritores que están entre hormigón y asfalto. La verdad que hay una comparación, eso no admite comparación. Y a mí uno de los valores que tiene fundamentalmente esta obra de Antonio, que ha sido una obra que ha tenido que esperar bastante tiempo para presentarse en este formato, uno de los principales valores que tiene es que nos habla de eso que algunos quieren llamar la España vaciada. A mí es un término que no me gusta, porque si ustedes cogen esta obra van a poder comprobar que es una España llena de historias, llena de personajes, llena de anécdotas, llena de cuentos, que son los que recoge precisamente Antonio en este libro. Y ese es el valor que tiene. También tiene otro valor, y es que recoge algunos oficios que están en vías de extinción. Así que, o en vías de extinción, o nombres de oficios que prácticamente ya no se reconocen, ¿no? Como el de recovero. Yo creo que pocas personas de menos de 50 años reconocen lo que significa ese nombre. Y bueno, mi función hoy es la de leer, pero sí que quería celebrar la obra de Antonio Huertas, y he elegido pues un fragmento de uno de los capítulos del libro que se llama Bautista Gitano. Bautista Gitano. Aquel caluroso día de julio, el carbonero regresó pronto del campo. Había dedicado la mañana a formar una pila de ramas que, debido al calor, convertiría en carbón más adelante. Quedó sorprendido cuando Bautista llegó sofocado, muy sofocado. De inmediato,
y con gestos indicó que se calmara e indicase qué ocurría. El pelador de burros gesticulaba con los brazos, resoplando. Indicaba en el pecho una especie de correas ficticias. También simuló una especie de sombrero y teatralizó un fusil que descolgaba del hombro. Observó el viejo que Bautista portaba 2 brevas en las manos. ¿Quieres decir que la benemérita te persigue? ¿Te han pillado en la higuera? El gesto fue afirmativo, pero no tranquilizador, ya que Bautista no paraba de mirar hacia atrás. Sabía el viejo de la agilidad del mudo, a lo acostumbrado que estaba a vagar por el campo y de la facilidad con que saltaba balates y arroyos. No le sería fácil alcanzarle, aunque tarde o temprano darían con él. «Mira», indicó, «vete a la cuadra del borrico. A la izquierda está la paja. Te sumerges y te quedas bien quieto». La comunicación era relativamente fluida entre los dos. El tío Cornejo le hablaba lento y bajo, acompañando las palabras con gestos. Y buen caso le hizo. Bautista desapareció sigiloso. El viejo quedó meditando. No le gustaba nada el asunto. Bautista, como en otras ocasiones, se llevaría una paliza. La consecuencia podría ser fatal si el mudo se rebelaba. Y alguna vez ocurriría que Bautista respondiera a los golpes. De eso estaba seguro. Eso precisamente buscaba. Tener la excusa para llevarlo al cuartel y... Anduvo unos 100 metros el viejo hacia la dirección que supuso aparecería la pareja de perseguidores, en la misma que había venido Bautista. Al poco aparecieron jadeantes. Se detuvieron a unos pasos. «Viejo, ¿has visto al gitano ladrón? Ha tenido que pasar por aquí». «¿Por dónde ha tirado?», preguntó el que regentaba el mando. «¿Os referís a Bautista, el hombre que con maestría y delicadeza apela a los mulos y traza bellos dibujos a las culatas? Déjate de pamplina. Lleva varios días desatado, robando de todo. Lo va a pagar toda junta ese pícaro burlón». Pensó el carbonero que ese todo robado eran 2 brevas. Pero daba igual, el juicio ya estaba hecho. Ante lo visto, decidió actuar con disimulo e inteligencia. Él tenía al Lero y a Jacobo, y Bautista, aquellos 2 supuestos guardias civiles. Si buscaban en el pajar el marido de Carlota, lo iba a pasar realmente mal. «Bueno, señores, no es hora de estar a la intemperie. Este calor sofocante les puede dañar. Ya encontrarán a ese rufián para darle lo que se merece. Acompáñenme a mi humilde casa, donde podrán refrescarse». «¡Carlota! ¡Carlota!», llamó el viejo antes de llegar a la chabola. «¿Qué ocurre?», preguntó alarmada, asomándose a la puerta y llena de numerosas sensaciones al ver la compañía del marido. «No debes preocuparte. Para decirte que hoy tenemos invitados. Hace calor y me complace que coman con nosotros. Podemos guisar el pollo que nos queda en el corral. Mejor ocasión que esta no la tendremos. Ni mejores comensales». ¿Pensaba consumir su marido el pollo del corral? ¿El único gallo que habían tenido en mucho tiempo? Se lo había regalado Juan junto a media arroba de vino. No entendía nada Carlota. El tío Cornejo le habló nuevamente, y esta vez en clave, para que Carlota imaginase que algo ocurría. «Sí, ya sé que es el último, pero ¿qué más da? Hace 15 días teníamos el corral lleno. Pasado mañana nos traen otras 2 docenas de pollo. Tú misma lo encargaste, ¿te acuerdas? Fue el día que encargaste el juego de olla y sartenes al recobero». No necesitó Carlota otras explicaciones. Dedujo que lo mejor era seguir la corriente. «Bien, yo me encargo de preparar el guiso. Lo haré con ajos». «Le pones picante», dijo el viejo con intención, mientras nosotros esperamos a la sombra de la acacia conversando. «Y para encender el hornillo, no traiga paja. No me gustan los guisos con rastrojos de cebada. Es un fuego demasiado limpio que no aporta sabor». Sí que se sorprendió la ilustre pareja de los consejos culinarios,
Palabras que el viejo usó para distender y relajar el ánimo. A todo esto, Bautista temblaba sumergido en la paja. Alcanzó a ver las sombras inconfundibles de sus perseguidores, aunque no lograba comprender el plan de su amigo. Realmente bueno encontraron el guiso de Carlota, pollo con patatas fritas y picante, como había aconsejado el piconero. Y qué mejor para suavizar el ardor de lengua y labio que beber vino. El viejo no perdía detalle. En cuanto advertía que los chatos de barro estaban medios, lo llenaba y lanzaba un brindis. Él hacía como que llenaba su vaso aparentando beber tanto o más que ellos. Eructaba y se daba con la palma de la mano en la barriga. Al principio comentaban acerca de Bautista, de la paliza, el cuartel y tragarse brevas enteras. Pero poco a poco les sobrevino el buen humor. Al viejo y a Carlota dejó de preocuparles que desaparecieran los regalos de Juan, pollo y vino. La sombra de la acacia terminó el plan. Tambaleante y agarrados por el matrimonio, lograron llegar bajo el árbol y cayeron para dormir y para roncar de manera plácida. Las últimas tajadas las devoró Bautista, y eso satisfizo a Carlota, que vio disfrutar de la comida a alguien que apreciaba de verdad. Sugirió el carbonero a Bautista que se acercara a la insólita pareja que, dormida, digería el banquete a la sombra de la acacia. Receloso, el barbero de caballos se aproximó. «Ve, no son tan brutos, parecen dos verderones». Bautista practicó un gesto con el puño cerrado, en ademán de golpear. «Quita, déjate, aunque sea de broma. Mírame atentamente. Ahora lo mejor que hace es desaparecer una temporada. Vete a los montes con tu hermana». Bueno, pues en este fragmento yo creo que han visto la personalidad del piconero, del protagonista de la obra. Y bueno, pues como ven también es una obra bastante gráfica, aunque para completarla gráficamente, pues también tenemos hoy aquí al ilustrador de la misma, a Carlos Pérez, que está al otro lado de la mesa. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia, por estar hoy aquí con nosotros. Especialmente agradecerte a ti, Antonio, la invitación a compartir la presentación de tu libro. Y bueno, sobre todo lo que te agradezco es que hayas contado conmigo para ilustrarlo. Tengo que declarar que trabajar contigo ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer. Más allá del resultado concreto, las ilustraciones están aquí. Bueno, ¿no se oye? ¿Sí? Ah, ¿no? A ver. ¿Sí? Me han dado el que no funciona. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora me oigo hasta yo. Bueno, lo que quería decir es que más allá del resultado concreto de las ilustraciones, que bueno, eso a cada uno le corresponde juzgarla, a cada una de vosotras y vosotros, personalmente me quedo con el proceso. Como dicen en toda competición deportiva, lo importante no es ganar o perder, sino participar, ¿no? Aunque bueno, he de reconocer que un día jugando al ajedrez me vino muy bien que aceptaras tablas. Bueno, en serio, me quedo con el proceso de haber participado en la elaboración de tu libro. Me gustaría narrar brevemente cómo sucedió un poco todo esto, ¿no? Un día, un buen amigo común, Pepe Eras, un auténtico enrea, pues me pasa un ejemplar fotocopiado, encuadernado, de El viejo carbonero, que era como se llamaba entonces el relato con el que Antonio, en su día, año 96, obtuvo el premio Pedro Antonio de Alarcón de novela corta.
Entonces Pepe me propone, bueno, pues que lo lea, y me propone pues que había interés en la posibilidad de ilustrarlo para una futura edición. Bueno, venía colaborando con él y con la Fundación Pintor Julio Visconti de Guadix en la ilustración de los relatos finalistas de los distintos certámenes que llaman por la 6ª edición, y la verdad es que, bueno, ilustrar toda una novela pues se me antojaba como un reto más que apetecible. Bueno, me apresté a leer aquel ejemplar, me empezó enganchando desde el principio. Estaba acompañado, jalonado de fotografías, de algunas fotografías que pretendían como un poco ya ilustrarlo. Tengo que reconocer que las fotografías, bueno, como era una fotocopia, pues se veían nada más que regular, pero bueno, me daban una ligera orientación, ¿no? Pero más allá de esas fotografías, me enganchaba el propio relato. La cantidad de imágenes que al leerlo pues me iban sugiriendo. Bueno, hice un primer trabajo basado en esas fotografías y por fin, un día, pues pronto, conocí a Antonio. Nos vimos en su pueblo, en el Cortijo de Lopera, en un lugar que concretamente no conocía, y con ocasión, bueno, creo que había sido reciente la inauguración de una exposición de fotografía, sigue todavía, ¿no? Lopera, vida de un pueblo en la pared, del artista Pepe Tomás Rojas, que nos acompaña hoy también por aquí y al que vuelvo a saludar. Unas fotografías verdaderamente fantásticas, están colgadas en las casas, en las cuevas, y representan pues a la gente del pueblo en distintas actividades relacionadas con la vida en general, con el campo, con la faena, con el olivo, con el ganado, con la fiesta, el chisco, esa foto fantástica en la que se basa también una de las ilustraciones. En fin, la verdad es que una ocasión magnífica para acercarme y conocer a Antonio. La verdad es que un amor a primera vista. Y a partir de ahí, pues bueno, vino la oportunidad de iniciar realmente el proceso que más me apetecía, que era trabajar esas ilustraciones con el autor. A partir de ahí, pues efectivamente empieza a surgir ese trabajo, empezamos a revisarlas, a retocarlas, a añadir, a quitar, en fin. Mientras él iba igualmente también revisando, trabajando, terminando de modelar la obra, añadiendo, completando historias. Bueno, por eso digo que para mí el proceso, en lo que vino a ser casi un año y medio, bueno, la presentación del libro, si no hubiera sido por la pandemia, se habría producido hace ya más de un año, pues es quizás lo más relevante. Bueno, durante todo ese tiempo nos fuimos viendo a menudo, fuimos manteniendo conversaciones por teléfono. Lamentablemente no nos podíamos ver demasiado, también la pandemia lo impedía, pero bueno, eso fue después. A distancia, más bien, a distancia física. Un día a la salida en un momento en que nos encontramos a la salida de Guadix, yo creo que tú ibas para Lopera, yo iba para Sevilla. Bueno, nos encontramos para trabajar un poco sobre esto y me regaló un ejemplar de su novela El mar mensajero, una novela que también recomiendo encarecidamente. El mar mensajero es un título con el que Antonio se refiere de manera simbólica al mar Mediterráneo. Es una novela producto de años de investigación y documentación sobre un periodo de la historia, siglo IX a.C., donde al margen de esa base documental le añade una carga importante también de fabulación. Ahí se narran viajes por el norte, el sur del Mediterráneo, la conexión entre Tartesos, Fenicia,
y todo narrado con experiencias de personajes reales. Y no digo que sean reales porque hubieran existido, lo desconozco. Lo digo reales porque resultan ciertamente humanos, hechos del mismo material del que estamos hechos todos, ¿no? Entonces, tanto en esa novela como en esta, creo que Antonio es capaz de enhebrar historia con historias de personas, de personajes, y a eso además le añade la materialidad que aporta en las descripciones, en los oficios, en los objetos y la naturaleza, ¿no? Creo que antes en la lectura de JJ ha quedado claro lo que comento, ¿no? Bueno, pero vuelvo al latido del carbonero. El resultado, como decía, de las ilustraciones está aquí. Unas son más, han pretendido ser más realistas, otras son más naif. Bueno, unas son más alegóricas, otras son más costumbristas. En cualquier caso, lo que han tratado es un poco de reflejar esa mezcla que aparece de fantasía y realismo que tiene la novela, una especie de realismo mágico nada pretencioso. El método, bueno, la técnica en este caso ha sido la del carboncillo, como no podía ser otro modo, carbonero, carboncillo, en fin, no doy para más. Y me parecía que quizás pues era el medio más adecuado. También un poco porque nos puede recordar eso que nosotros hoy día pues tenemos en la retina, ¿no? Que son las imágenes en blanco y negro que nos aporta la fotografía, el cine, la televisión de aquella época. Yo creo que esta novela también es en parte un ejercicio de memoria histórica. No digo tanto de la que sigue siendo tan necesario que se reivindique, como de otra que me parece que es igualmente imprescindible, ¿no? Que sería esa memoria que busca en los personajes sencillos, rescatar el discurrir de sus vidas humildes, ¿no? En esta ocasión, en una comarca muy concreta, como la comarca de Guadix, en sus pueblos, en sus lugares. Está narrado sin desgarro, sin un desgarro por lo sufrido. Tampoco hay nostalgia en este caso de lo rural. Creo que se trata de no olvidar todo lo que vivieron nuestros mayores, de rescatar, como decía, esos oficios, como el del carbonero, el recobero, el pelador de burros, y de todos los objetos materiales con los que conseguían laborar, ¿no? Hay una pequeña ilustración sobre un taco de madera en el que se va tallando un automóvil, que yo creo que simboliza de algún modo esa transición de materialidad, ¿no? De esa materialidad entre lo atávico y lo moderno que se vive en aquella época y que evidentemente genera también una situación de cierta complejidad. Yo creo que, insisto, es una parte muy importante de esta novela, ¿no? Desde mi punto de vista. Es un ejercicio de memoria, pero sosegado, el que hace Antonio. Y yo creo que lo hace así gracias a su capacidad de observación tranquila de todo lo que le rodea y de su escucha atenta, ¿no? Creo que tiene mucho que ver su conexión con la naturaleza, ¿no? A través de ese contacto permanente que tiene con el campo, con el que trabaja sus manos, ¿no? Lo que le hace tener esa especial sensibilidad. Bueno, en la contraportada se dice que las ilustraciones que acompañan a los capítulos hacen que la lectura sea amena y comprensiva para todas las edades. Bueno, me permito corregirlo porque no son las ilustraciones, es el propio texto el que resulta ameno, resulta atractivo, tanto para los que pueden no tener el hábito de leer como para los que ya se les empieza a anular un poco la vista, ¿no? La tía abuela de Valle, que va camino de los 101 años, devoró la novela hace bien poco y la disfrutó enormemente, tenía que decirte. Bueno, el lenguaje es sencillo, es fluido, pero no obstante las descripciones de los personajes, de los ambientes, de los objetos, de los lugares son precisos en cuanto a tangibles, ¿no? Como, y esto pues, ya me gustó, pues si me regalas otra botella de ese aceite tan rico que producen tus olivos. Bueno, el personaje central, el del tío Cornejo, cuenta cuentos a todas las personas, bueno, con las que se va encontrando, y de cualquier edad, menores, adultos. Y por eso esta novela, de algún modo, la veo también como una matriosca, ¿no? Es decir, que dentro de este cuento hay otros cuentos, ¿no?
conforme avanzas van saliendo esos otros pequeños cuentos que envuelven a su vez otros, ¿no? Pero que luego te vuelven a sacar al principal, ¿no? Algunos de esos cuentos son parte de la estrategia del personaje para sobrevivir, y otros son narraciones a terceros, ¿no? En el capítulo del campo de amapolas, el tío Cornejo cuenta un cuento. Ahí quizás es que me parece que es donde puede estar como un poco ese paradigma casi, ¿no? De lo que decía de esa especie de matrioska, ¿no? Cuenta un cuento a niños y niñas, pero ese cuento que por momentos realmente no puede ser más real, por incluso desgarrador, duro, luego termina por encerrar una fábula, ¿no? Y de esa fábula vuelve otra vez al relato principal. En El mar mensajero, Antonio nos ha acercado a una parte de la historia de la humanidad que se nos puede antojar más lejana, a través de ciertos personajes, de viajes épicos, de héroes. Aquí en El latido del carbonero nos acerca a un periodo más cercano, a un lugar mucho más concreto, y a través de la vida de un héroe que no pretende serlo, como otros tantos héroes anónimos que pasan por nuestra vida casi sin ser advertidos. Bueno, termino. Una vez más, agradecerte, Antonio, la oportunidad que me brindaste para trabajar contigo, y nada, confiar en que más pronto que tarde pueda volver a repetir, ¿vale? Muchísimas gracias. Ahora me toca a mí. Me lo habéis puesto difícil, ¿eh? Qué bien habláis. Jesús, genial, Enrique, Carlos. Un lujo. Y un lujo teneros aquí a vosotros. Casi todos amigos. Un verdadero placer. Y voy a ser breve porque muchos ya lo habéis leído y otros no. Y me gustaría también que quien quiera decir algo, que lo diga. Alguna pregunta, alguna duda. Pero sí quiero antes pues agradecer a la gente que he tenido cerca, a vosotros, a mi familia, a dos filólogos de allí del pueblo, bueno, una del pueblo y otro de Jaén, que me ayudaron en la corrección, a Fina y a Diego. Diego no está hoy aquí, también se lo quiero agradecer. A mi mujer, a mis niñas por aguantarme. Y aguantarme cuando les preguntaba dudas y sinónimos y cosas, bueno. Al editor, que no está hoy aquí, que viene de familia de escritores, a Luis Asenjo, editor de la editorial Comala. Y bueno, siempre me gusta decir que comparto la autoría. Algunos cuentos sí son míos, pero otros los fui aprendiendo en la infancia, y comparto la autoría pues con esos antepasados, padres y abuelos, que al abrigo de granar maíz, o haciendo morcilla, o en el Chico, al calor de los rescoldos, se contaban muchas historias que aquí vienen. Yo les he ido dando forma, y son ellos también los verdaderos autores. Y como ha dicho antes Carlos, está enmarcado en la comarca de Guadix. Sí, aparecen prácticamente todos los pueblos de la comarca de Guadix, porque el carbonero va por todos lados y el recovero más que nadie. Pero cualquiera, estamos hablando de la década de los 50, cualquiera que lo lea, lo esté leyendo, que lo traslade a su comarca, a la suya, a la de Baza, a la de Huéscar, a la jameña, no hay por aquí ningún jameño, que lo traslade a su propia comarca, que da igual. Son historias que pasaban, historias comunes, penurias y alegrías comunes. Y bueno, entonces quien lee lo que escribo, pues observa que una constante es el mundo rural, en el que me he criado y donde sigo. Hace un rato estábamos cogiendo aceitunas, ¿eh, Miguel? En esta silla se está ahora gustico, ¿eh? Y mañana echaremos otro ratico, que también se pasa bien, ¿eh? Allí en el campo,
Hoy paramos porque se iba a llover, nos pusimos a cubierto y esperamos a que escampara y otra vez a la cogía. Y sí, es cierto que son lugares donde inspirarse, donde escuchar, donde hablar. De hecho, al principio, el libro comienza diciendo que saber escuchar, dialogar y la mesura son los pilares fundamentales en los que la razón de la humanidad se debe sostener. Fijaos que la dedicatoria que se le hago a estos antepasados que he mencionado antes, especialmente a la sobrina que nos abandonó hace 2 años, pero que la seguimos teniendo presente, como si fuese el más bello jilguero que pudiera existir. Y quise cerrar la dedicatoria con una frase que aún todavía creo que no da la idea que yo quería que diese. Porque la dedicatoria va y siempre a las personas que contribuyen para que la naturaleza y la vida muestren su esplendor. Y realmente lo que yo quería decir, o lo que quiero decir, que a las personas que pasamos por este mundo, los que vamos de paso, y que la impronta que dejemos, que se deje, sea la de que cuanto menos lo dejemos lo igual de bien que nos lo encontramos. Si podemos dejarlo mejor, bien, pero si no, igual. Ese es el esplendor que yo entiendo por la naturaleza y la vida, el cuidado que hay que hacer de ella. Y no me quiero extender mucho más porque Carlos y Jesús han hecho una exposición bastante bonita. Esa ilustración que veis ahí es la de los civiles persiguiendo a Bautista, enterrado en la paja, la del burro que cagaba dinero, en fin, todas estas ilustraciones las tenéis aquí, que con tanto cariño y mimo elaboró Carlos. Y no voy a decir mucho más. Yo quiero que la palabra, si le queréis tenerla vosotros, pues la tengáis y aquí estoy para escucharos. Gracias por teneros aquí y por haber venido.